cansado del camino. Hola mis amados hermanos de Palabra y Poder, gracias por sintonizarnos. Hoy es domingo, Día del Señor. Hoy 31 de mayo estamos celebrando el Día del Señor, un servicio de gozo, de alegría, un servicio en el cual Dios está tomando el control y a Él sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera que oráramos para aperturar nuestro servicio y también la palabra del Señor. Amén. Tome por favor ahí a su familia. Vamos a orar, a pedir al Padre que en esta hora Él reciba toda honra y toda gloria y que Él pueda bendecirnos también. Amén. Padre, muchas gracias esta hora, Señor, por la tremenda bendición que nos das de estar ya en tu tiempo, en tu espacio, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos uniremos ahora a millones y millones de personas alrededor del mundo que este día te alaban y te adoran, mi Señor. Celebramos también, Padre, que hoy ya la mayoría de templos se abrirán y muchos hermanos, Padre, estarán ya congregados en sus lugares de adoración. En nuestro caso, Padre, esperaremos tal vez 1 o 2 domingos más, Señor, en lo que se toman todos los acuerdos, Señor, de las acciones de prevención que hay que tomar, pero eso no indica que no podamos adorarte desde este medio, Padre. Así que hoy entregamos esta reunión a ti, bendigo a todos aquellos que ya están en sintonía y los que van a ponerse en sintonía y los que vendrán después, Señor, van a ver el mensaje tal vez mañana u otro día. Los bendigo también, porque tu palabra será dada a mi Señor, y hoy en tu nombre nos declaramos tierra fértil y declaramos, Padre, que tú tienes palabra ahora para nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Muy bien, mis amados hermanos, gracias una vez más por estar allí pendientes de nuestro servicio. Estamos teniendo servicio los martes, los viernes y los domingos, ¿verdad? Así que gracias al Padre, porque hoy la mayoría de iglesias y de amigos pastores que tenemos ya están abriendo sus templos, donde obviamente pues ellos tienen las llaves, ¿verdad?, de sus templos. En nuestro caso todos sabemos, Palabra y Poder, que estamos rentando y que tenemos que sujetarnos también a las disposiciones de nuestros hermanos americanos. Pero ya hablamos con ellos, ellos también están en la mejor disposición ya de empezar. Nada más que van a trabajar en acuerdo con la ciudad, con el alcalde de Culver City, para ver las restricciones, todas las precauciones que hay que tomar. Así que vamos a esperar un poco más, pero no vamos a esperar para alabar a Dios, porque ya estamos alabando al Señor, porque ya estamos juntos y en familia, hermanos, para recibir palabra del Señor. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia, su teléfono, su tabla, su computadora, lo que tenga. Si va a ser un instrumento electrónico, por favor, ahí me lo apaga para que no vayan a interrumpirle con llamadas o que usted sienta la tentación de entrar a ver mensajes. No. Ahorita usted, el único mensaje que va a recibir es el que Dios trae para su vida a través de mi persona, ¿verdad? Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Josué capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Yo ya tengo aquí mi Biblia lista y quiero leer con ustedes la palabra del Señor, que dice así: Josué capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Muy bien, denme su atención y quiero traer palabra del Señor a su vida bajo el pensamiento: lo que no se practica se olvida. Lo que no se practica se olvida y tiende a desaparecer. De eso quiero hablarles esta noche, amén. Muy bien, todo en la vida es aprendido, por lo menos la mayoría de cosas que sabemos.
Desde el idioma hasta la forma en que comemos, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, y sin mencionar los oficios que nos gustan, cualquier deporte también, cualquier profesión, ¿verdad? Tocar un instrumento musical, cantar, hablar en público, orar, el uso de la tecnología, usar teléfonos, tablas, computadoras, el manejo de las matemáticas, ser mamá, ser papá, el respeto, ¿verdad? La obediencia, la sabiduría, manejar auto, manejar bicicleta, manejar motocicletas, o incluso las famosas patinetas, ¿no? Que los chicos andan hoy en las calles. Todo es aprendido, todo se aprende. Por muy difícil que parezca, todo se aprende. Los idiomas se aprenden, todo. Ir a otro grado superior a la universidad, todo es aprendido, todo. Así que todo es cuestión de practicar lo que se desea aprender. Sin embargo, hay cosas que por naturaleza el humano aprende, es decir, ya por default, ya aprende. Por ejemplo, caminar, ¿verdad? Sé que eso por ley tiene que caminar. Comer, dormir, nadie estudia para dormir, eso es default. Nadie estudia para reír ni para llorar, ya venimos con eso. Pero hay otras que deben ser aprendidas y practicadas por orden superior. Por ejemplo, es requerido que los demás aprendan a respetar a las autoridades. ¿Sabe? Cuando uno no aprende a respetar las autoridades, uno vive en una total anarquía. Y quiero referirme ahora al problema de nuestros países, de Latinoamérica. Uno de los graves y grandes problemas que hay es precisamente la falta del respeto a las autoridades. Y de ahí que las autoridades también no hacen su trabajo de la manera correcta. Pero todo va en una cadena, ¿verdad? Si yo, o si usted que no vive, por ejemplo, en Estados Unidos, sabe que viene a este país y usted quiere tratar a un oficial igual de lo que usted lo trataría en su país, ni se le ocurra. Porque aquí realmente nos enseñan a respetar las autoridades. Aquí no se le puede levantar la voz a un oficial. Eso no quiere decir que uno no tenga derechos, sí los tiene. De hecho, eso también se aprende. Uno aprende acá a tener derechos, pero también a tener responsabilidades. En nuestros países, las autoridades, valga la redundancia, es una autoridad que no goza de respeto. Y a veces porque no goza de respeto, la autoridad tiene que hacer uso de la autoridad de una manera prepotente. Tienen que disparar para que la gente a lo mejor entre en temor. Aquí no. En Estados Unidos, Canadá y Europa, me imagino, yo no he estado en Europa, me imagino que la autoridad goza de respeto, pero también la autoridad de alguna manera sabe tomar su lugar. Yo tuve amigos en mi país a donde se reían de la autoridad. Es fácil irse una luz en roja, por ejemplo, cuando va manejando uno, y arreglar el problema sencillo, ¿verdad? Con la autoridad. Aquí no se le ocurra, por favor, a nadie, ¿verdad? Los que vivimos acá lo sabemos, nunca se le ocurra tratar de poner un billete de a 20 o de $100 y dárselos a la policía, porque eso es usado en contra suya. Es decir, uno aprende a respetar. Todo en la vida se aprende, ¿no? Hoy veremos cómo esas cosas que deben ser aprendidas por orden superior dejó de practicarse por muchos años. Y como consecuencia ya nadie lo hacía. Y llegó el punto que la nueva generación que surgió del pueblo de Dios ni siquiera sabía de esa práctica. Y todo porque se dejó de practicar. Y sabemos que si no practicamos lo que hemos aprendido, en poco tiempo perderemos la habilidad y nos va a costar volver a empezar. Si dejamos de practicar cualquier oficio aprendido, cualquier arte aprendida, vamos a perder habilidades y luego nos va a costar. Quiero que veamos entonces al pueblo de Israel. Un periodo de 40 años
40 años antes y 40 años después. Cuando la nación hebrea sale para ser libre de Egipto, todos los hombres venían circuncidados, pues esta era la orden del Señor. Esta era una práctica ordenada y requerida por el Señor, lo cual simbolizaba o simboliza una señal de pacto entre Dios y la nación hebrea. Claro que esto no empezó con Israel, sino con Abraham, al cual Dios le mandó que circuncidara a todo varón a los 8 días de nacido. Y la orden dada por el Señor era de que la descendencia de Abraham debería de practicar perpetuamente la circuncisión. Así que todo aquel que viniera de los lomos de Abraham debería practicar la circuncisión. Y como todos sabemos, pues la nación de Israel viene de Abraham. Por lo tanto, todos ellos deberían de ser circuncidados. Y para comprobar si lo cumplieron o no, solo tenemos que ver el texto sagrado para comprobarlo. Es decir, 40 años antes, todo varón venía circuncidado. 40 años después que salieron de Egipto, están ahora frente a Jericó, que formaba parte de todo lo que abarcaba la tierra prometida. Estaban a un paso de entrar a la tierra prometida. Y para ese entonces prácticamente toda la generación de hombres que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto. Si recordamos, esa fue la paga por lo que los hombres espías fueron y dijeron que preferían morir en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Y Dios les dijo: así como ustedes dijeron, así pasará. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, toda la generación de hombres que salieron de Egipto, pues ya no estaba. La mayoría ya no estaba. Por lo menos los que, dice la palabra del Señor, que los que fueron contados en el censo en números aparece de 20 años arriba, murieron. Quiere decir entonces que algunos niños que salieron, la mayoría de los que salieron de Egipto, que eran niños, que todavía no estaban aptos para la guerra, ellos sí estaban entre la multitud ahora en Josué capítulo 5, en la frontera con Jericó. Es decir que, estudiando la palabra del Señor, entendemos que cuando Dios dijo que solamente 2 iban a entrar a la tierra prometida de la gente que salió de Egipto, no quiere decir que los levitas no entraron. Porque si usted nota, entre los espías que Dios envió, pues no envió ningún espía de la tribu de los levitas. Así que toda la tribu de los levitas, sacerdotes, cantores y ministros, por muy grandes que hayan sido, ellos tuvieron acceso a la tierra prometida. Pero vamos ahora al texto entonces. Está la multitud ahora en Josué capítulo 5. Habían miles y miles y miles de hombres, generación de hombres sin número, sin fin. Entonces Dios viene y hace algo. Antes de tomar la tierra prometida, estando en la frontera, Dios le dice a Josué que todos los hombres deben ser circuncidados. No dice tienen que volver a ser, sino dice deben ser. O sea, es que no hay 2 circuncisiones. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que Israel había dejado de practicar el pacto que Dios les había ordenado. Y para sorpresa de todos, llevaban 40 años sin circuncidar a nadie. Todo el peregrinaje desde Egipto hasta Jericó, 40 años, todos los que nacieron no estaban circuncidados, señores. Qué sorpresa, ¿no? Es decir que durante todo ese tiempo se hicieron los locos, ¿verdad? No practicaron la circuncisión por desidia o por olvido, quién sabe. Pero el peligro estaba en que si se dejaba más tiempo de practicar, pronto se olvidarían en Israel de ese pacto. Así que Dios viene al encuentro de Josué y le dice que antes de tomar en posesión la tierra prometida deberían de circuncidarse todos los hombres de Israel. Pues si salieron de Egipto circuncidados,
deberían entrar circuncidados a la tierra prometida. Y en el verso 3 que leí ahora con ustedes, vemos que Josué está obedeciendo. Y dice versículo 3 así: y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. De esta manera Israel volvía a la práctica de la circuncisión. Ahora, eso llevó tiempo allí, porque sanar eso, hermanos, lleva días, si no semanas. Entonces todo el pueblo tuvo que detenerse hasta que los hombres fueran sanados de esa herida, porque la circuncisión se debía de practicar a los 8 días de nacido. Pero aquí habían hombres que tenían cerca de 40, 30, 20, 25, llámese de 1 a 40, que no estaban circuncidados. Entonces esa herida era fatal. Se recordarán ustedes que en el Antiguo Testamento, allá en Génesis, cuando Jacob viene con sus 12 hijos y una hija, y el hijo de un príncipe viola a la única hija que tenía Jacob, llamada Dina, dice la palabra que 2 hermanos de Dina, o sea, 2 hijos de Jacob, hicieron que todo ese pueblo se circuncidara para que pudieran emparentar entre Israel y ellos. Pero era una trampa, y cuando todos los hombres se circuncidaron, 2 hermanos nada más vinieron y destruyeron a todo ese pueblo. ¿Por qué? Porque todos los hombres estaban heridos, habían perdido su fuerza y llevaban semanas para llevarse a sanar esa herida que se hacía en la parte varonil del hombre. Así que Israel en este momento está llorando, sí señores. Israel en este momento está sangrando. En el capítulo 5 de Josué, los hombres, por muy hombres, estaban llorando, estaban sangrando, y pasó 1 día, 2 días, 3 días, y el pueblo tuvo que acampar ahí. Y hasta que fueron restaurados, sanados totalmente de esa herida, Israel entonces empezó a tomar a Jericó. Es decir, si dejamos de practicar las cosas, se va a olvidar y se va a desaparecer esa práctica, por muy buena que sea. Israel estaba cayendo en ese error. Nosotros como pueblo de Dios tenemos prácticas espirituales, amados. Y quiero que hablemos de nosotros ahora. Usted y yo, claro que tenemos prácticas espirituales que hemos ido aprendiendo en la medida que avanzamos en nuestra relación con el Padre. Por ejemplo, hemos aprendido a orar. Amén. Porque antes no orábamos. Si veníamos de una religión tradicionalista, lo que sabíamos era rezar, era repetir, 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 y eso no es orar. El Señor dice: y no crean que por sus repetideras van a ser escuchados, porque no se trata de repetir, se trata de hablar. Entonces aprendimos a orar, y aprendimos que la oración es determinante para la vida cristiana. También aprendimos que la lectura de la palabra del Señor es vida, y empezamos a leer. Antes no leíamos, antes nada más, solo que si es que lo hacíamos cuando no éramos hijos de Dios, no leíamos. Pero hoy aprendimos también a leer la palabra del Señor. Aprendimos que es bueno también perseverar continuamente a la casa del Señor. Es decir, aprendimos que es bueno ir a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, y es por eso que vamos. Aprendimos también de la ayuda mutua entre los hermanos. Hemos aprendido a amar, también hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a servir con humildad, hemos aprendido a obedecer. Mire usted qué prácticas más gloriosas las que hemos aprendido en nuestro caminar con el Señor. Prácticamente hemos empezado de nuevo a vivir, y con razón Jesús llamó al cristianismo nuevo nacimiento. Cuando llegamos a Jesús, todo era nuevo y hasta raro para nosotros, ¿verdad? No entendíamos muchas cosas, ni siquiera tenían sentido para nosotros. Sin embargo, una vez que empezamos a aprender y a practicar lo aprendido, todo fue tomando forma y sentido. Y sabe,
Y lo más hermoso de todo, que al practicar lo ordenado por el Señor, ¿sabe qué ha pasado? ¿O qué estuvo pasando? ¿O qué fue pasando? Que la vergüenza desapareció y llegó el gozo, aleluya. La rebeldía desapareció y llegó la obediencia. El odio desapareció y aprendimos el perdón. La soledad desapareció y llegó el Espíritu Santo. El infierno eterno que nos esperaba desapareció y llegó la vida eterna, aleluya. Toda condenación desapareció y llegó la gracia y misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque empezamos a practicar disciplinas espirituales, aleluya. Qué bueno, porque cuando practicamos estamos otra vez en ejercicio de, y cuando ejercitamos, entonces nos volvemos saludables. Saludables. Qué hermoso eso. Qué hermoso cuando usted practica lo que usted aprendió. Usted se vuelve experto. Si usted tiene cualquier oficio y usted lo practica todos los días, mire, yo admiro a los que trabajan en mecánica, ¿verdad?, de vehículos. En un momento empiezan a hacer esto, bajan tornillos y tantas cosas. Yo diría, yo pudiera bajar eso, pero para volverlo a poner, eso sí está difícil, amados, difícil. Así que nosotros también tenemos prácticas espirituales. La bendición está en no olvidar lo aprendido. Todo lo aprendido en nuestro caminar con Dios es algo que debemos practicar toda la vida. No sea que después de algún tiempo ya no nos acordemos de dichas prácticas. Y recordemos que todo lo que se deja de practicar se olvida. Ahora me pregunto, ¿qué prácticas espirituales hemos dejado de hacer? ¿Acaso hemos dejado de orar? ¿Acaso hemos dejado de leer la palabra de Dios? ¿Hemos dejado de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Hemos dejado de ayudarnos mutuamente? ¿Hemos dejado de cantar con gozo al Señor? ¿Hemos perdido la armonía con nuestros hermanos? Amados, cuidado, porque si las prácticas que aprendimos dejamos de hacerlas, se nos olvida. Y todo lo que se olvida tiende a desaparecer. Cuidado y caemos en el terreno que cayó Israel. Que cuando murieron todos sus líderes espirituales, resultó ser que la nueva generación que vino, la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, pues no conocían a Jehová, el cual los había librado de Egipto. O sea que llegaron a ser una nación completamente separada de Dios, ignorante de Dios, y todo porque dejaron de practicar lo que Dios les había ordenado. Esto es como un padre que deja a sus babies pequeños y se va a trabajar a otro lugar y después de algún tiempo regresa feliz, contento porque logró sus objetivos. Y sin embargo, cuando él regresa, ahora sus hijos que han crecido ya no lo conocen. ¿Pero por qué no lo conocen o no lo reconocen? Porque no hubo una comunicación constante entre la familia. Porque nadie se preocupó en hablar del sacrificio que el padre hizo al ir a trabajar por el bien de la familia. Si dejamos de practicar la comunicación espiritual, se nos va a olvidar. Y si se nos olvida, va a desaparecer. Me pregunto además, y me pregunto yo, si acaso cuando yo y mi esposa ya no estemos, mis hijos seguirán amando a Dios al igual que lo hacen ahora. Me pregunto eso. Me pregunto, ¿acaso mis hijos van a practicar la oración cuando ya no esté papi y mami? ¿Van a leer la Biblia mis hijos cuando yo ya no esté? ¿Van a asistir a la iglesia? ¿Seguirán siendo cristianos? La generosidad que hemos sembrado en ellos, la seguirán cultivando. El temor de Dios en sus vidas seguirá igual. Tendrán matrimonios sólidos y cristianos. Todas esas preguntas me dejan en qué pensar. Y no solo por mis hijos, sino mucho más por sus hijos. ¿Por qué?
Porque tristemente nos damos cuenta que a veces queremos tener una generación de hijos que amen a Dios, pero uno como padre, hermano, no lo está haciendo. Y si dejas de practicar esas cosas lindas, tus hijos no van a saber de esas prácticas en el mañana. La clave para que las respuestas a todas esas interrogantes sean positivas depende de lo que hagamos hoy. No dejemos de practicar las disciplinas cristianas. Que nuestros hijos sean testigos de lo que hoy hacemos para el Señor. Que vean el temor de Dios en nuestras vidas. Que no vean falsedad en mi vida cristiana. En resumen, que hoy nuestros hijos vean en nosotros lo que nosotros deseamos ver en ellos mañana. Pues no olvidemos que todo lo que se deja practicar se olvida y luego desaparece. Hoy podemos cantar alegres, pero te garantizo que si esos coros no los cantas con tus hijos, mañana tus hijos no se van a saber ni la letra de esos coros. Y me atrevo a decir que muchos hermanos hoy, padres, ni siquiera se saben la letra de los coros, de las alabanzas. Ni siquiera se saben dónde están los libros de la Biblia. Por Dios santo, si eso pasa contigo hoy, ¿qué va a pasar con tus hijos mañana? Recuerda que lo que no se practica diariamente fácilmente se olvida, y si se olvida, desaparece. Tengamos conciencia, tengamos ahora esa reflexión de pensar qué heredad estoy dándole a mis hijos. Porque usted y yo tenemos que dejar un legado. Recuérdate bien. Si tú no estás practicando tu vida de oración, si tus hijos no están viendo que tú amas a Dios, ten por seguro que mañana nunca más tú volverás a ver a tus hijos ni orando ni amando a Dios. Y ese es el problema de nosotros. Esa es la responsabilidad que cae sobre nosotros ahora, amados hermanos. Por favor, tomemos conciencia. Tomemos conciencia de que si hoy tú haces cosas agradables y las practicas, sabes, mañana tus hijos lo van a hacer. Concluyo rápidamente. Tendría tal vez 7, 8 o 9 años. Y yo crecí con mi mamá. Para los que conocen mi vida, mi papá no estuvo conmigo en toda mi vida. Tal vez a los 5 años, tal vez mi papá se fue de casa. Y entonces tuve una madre que, si quieres verlo hoy, me dirían qué mal. Si yo le preguntara a un psicólogo, un consejero familiar, me diría no lo hagas. Pero ¿sabes qué? Mi madre cuando oraba me decía, usted está castigado. ¿Y sabes cuál era el castigo? Me ponía a orar con ella. Me ponía a orar con ella. Y a lo mejor era castigo en aquel entonces, pero eso yo lo aprendí. Y eso es lo que hago ahora yo en mi vida. Porque si no hubiera aprendido eso de mi madre, yo no lo hiciera hoy. Y me gustó algo que decía un cantante famoso cristiano hoy. Decía, yo aprendí a tocar el piano porque me ordenó mi mamá desde niño me castigaba por horas al piano. Y hoy es uno de los oradores más grandes que tenemos en el piano y que ha bendecido a todo el mundo de habla hispana. Amados, practiquemos las disciplinas espirituales para que no se nos olvide. Toma tu familia, quiero orar por ti ahora. Señor eterno, gracias. Señor, vemos en el texto sagrado cómo Israel por 40 años dejó de practicar una ordenanza sagrada. Y que si tú no vienes a volverla a pedir, ellos nunca lo hubieran hecho, ni se hubieran enterado de las cosas lindas que habían en esa práctica. Porque esa práctica los identificaba a ellos como pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo consagrado al Señor. Como las prácticas que hoy tenemos, la oración, la lectura, el ir a la iglesia, la convivencia, me identifican a mí como miembro de la gran familia. Aleluya, gracias. Que no nos cansemos de practicarlas.
Señor, que no solamente las practiquemos, pero que hagamos que nuestros hijos también vivan esas prácticas gloriosas, mi Señor. Bendigo cada familia, bendigo cada hogar, cada matrimonio. En el nombre de Jesús, mi iglesia, palabra y poder, es una iglesia que ha de transmitir valores a su generación. En el nombre de Jesús, oro por todos los que hoy nos ven, Señor. Bendigo sus familias, sus hijos, bendigo Canaán, bendigo